cómo es el desplazamiento del movimiento. ¿Sí? Bien, el movimiento depende solo del grado de perfección de la estructura. Quiere decir que cuando yo juzgo un perro, si ustedes se fijan, cuando el perro entra en pista, hay muchos jueces que le van a hacer dar una vuelta antes de parar el perro. Quiere decir que el juez, si está mirando realmente al perro, ya empezó a ver algo en ese movimiento para ver si ya el perro mostraba algo que a él no le cerrara el movimiento. Luego lo para, ¿sí? Ve la estructura, ve la perfección de la estructura o los errores en la estructura, lo mira, va a seguir dar un ida y vuelta, y en ese ida y vuelta ya empieza a haber cuestiones que tienen que ver con los aplomos, con el movimiento, ¿sí? Porque el movimiento está, la estructura tiene que ver con las partes del cuerpo, cómo es la disposición de esas partes del cuerpo. Quiere decir que si yo sé lo que tengo que ver en esa lógica disposición de las partes del cuerpo, voy a saber cómo es en general la estructura. En una formación desequilibrada, buscará compensar debilidades y las revela. Muchas veces hablamos de lo que es un perro balanceado, si ese perro tiene balance. ¿Qué sería? Que al pararse naturalmente, los ángulos de articulaciones de hombre y grupo deben ser aproximadas e iguales para permitir el mismo alcance de los dos, anterior y posterior. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a visualizar ese balance. No habría balance sin otro, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay, si el perro no está bien construido adelante, ¿sí? Va a tener un problema. Si no está bien construido atrás, va a tener otro problema. Tiene que estar bien construido adelante y atrás. ¿Cómo lo sé? Y lo sé a través de las angulaciones. Ahí tenemos cómo el perro desplaza la fuerza del tren posterior, ¿sí? Hay una relación directa entre el largo, ¿sí?, del miembro pelviano, y cuando este miembro pelviano se extiende en el total de la extensión del miembro posterior. Y esto nos va a dar los alcances, nos va a dar la fuerza y nos va a dar el balance. Un perro también, más allá de la propulsión, que es muy corto o muy largo en el posterior, va a tener también un desbalance en el peso del perro y en la forma de recoger la pata, porque el perro cuando estira luego recoge la pata. Y acá vamos a algo importante. Esto lo pueden ver en muchos libros de sinología, está creo que también en lo de FCI, en los cursos que da FCA, perdón. Y son los triángulos que deben formarse. ¿Y hasta dónde deberían llegar en un cuerpo cuadrado? Ya lo han hecho perfecto con un cubo. ¿Cómo deben llegar a este punto? En algunas fotos donde apoya la pata, en otros donde apoya la mano, en definitiva deben apoyar más o menos en el mismo lugar. Y entonces se dan los pasos, con las angulaciones. Y ahí podemos formar esos triángulos. Miren, ahí tenemos un perro que tiene un correcto movimiento con la posición de su cabeza, sus manos, pero en este perro, y lo vamos a ver más adelante, hay un desbalance, porque este perro, aunque parezca balanceado, cuando lo veamos yo después se lo voy a conformar al perro, el perro no es tan balanceado como parece. Este perro tiene una impulsión mayor del posterior que del anterior. Entonces fíjense como en el de la izquierda, aquí los triángulos se dan perfectos por ese balance, y aquí en este perro que no es balanceado porque es un perro corto de húmero y sobreangulado, que es lo que yo les mostré antes, ¿se acuerdan que lo vimos hace un rato? A este estaba en naranja, este dibujo, ¿cómo se veía? Se ve el desbalance del anterior con el anterior. Este desbalance, que aquí está representado en un dibujo, lo vamos a ver en el movimiento. Y esto se lo puse para que vean que también se da en otras razas, que no somos los únicos locos que podemos estar con esto. Hay otras razas para las que es también importante esto.
Vamos a ver la angulación del posterior, porque hasta ahora hemos estado hablando fundamentalmente del anterior, pero ¿cómo mido el posterior? Lo primero que tengo que medir es su grupa. La grupa está inclinada en una curva plana y ancha, ¿sí? Nunca más alta que la cruz, eso es lo que es el estándar. Y el ángulo debe ser cercano a los 30 grados porque es un perro cuadrado. Y debe hacer este juego en el andar, porque la grupa no es que se mantiene siempre en 30 grados, hace un juego de ángulos en ese andar, cuando impulsa, cuando lleva el tren hacia adelante, cuando lleva el tren hacia adelante, esto se va hacia arriba, ¿sí? Cuando lo lleva hacia atrás, esto se va hacia abajo, entonces tiene este juego. Se considera que estos 30 grados es lo que le permite seguir con un ángulo más parecido a 45 y bajar a un ángulo de 23 cuando el perro está en extensión. Este juego también es el que le permite que sea más fluido el movimiento del posterior. Y por supuesto la grupa tiene que ver con los aplomos del posterior, porque depende si es ancha, si está inclinada y demás, cómo juega con el fémur. Inclinación y medida, desde la ilíaca a la punta isquiática. Funcionalidad, pasa, empuje del posterior. Cuando viene el empuje del posterior, antes de llegar al dorso, pasa por la grupa. Cuando esa grupa no tiene esa buena inclinación de 30, también interfiere con el normal impulso. Una grupa demasiado caída, demasiado sentada, me va a dar unos fémures muy puestos adelante, una pobre impulsión y lo más que puede impulsar se va a ir perdiendo. Primero en la grupa y después sobre el dorso. Entonces vamos a empezar a medir los aplomos posteriores. Lo primero que tenemos que ver es la inclinación de la grupa. Eso es fundamental. Luego hago esto. Tiro una línea que es vertical en la parte extremo anterior del hueso de la cadera, tubérculo del hueso ilíaco. Búsquenlo, miren la anatomía. Está acá arriba. Tubérculo del hueso, este es el hueso ilíaco. Desde acá, de la parte más alta, si quieren, de la grupa. Vamos a hacerlo fácil. De la parte más alta, ¿sí? Tiene que pasar por la rodilla. Tiene que venir una línea que vaya desde la cadera, desde el isquion, búsquenlo en anatomía también, va acá atrás y debe caer casi adelante o sobre los dedos, ¿sí? Anterior al metacarpo. Algunos dicen rozando el metacarpo, si rozara el metacarpo, como está inclinado, caería muy atrás en el pie. Yo creo que lo mejor es pensar que debe caer por delante del metacarpo, pero sobre los dedos, para que sea. Esto más o menos es la medida. Pero ustedes me dirán, esto primero donde se buscó todo este tipo de cosas es en los animales de campo, caballos, vacas y demás. Esto es un simple ejemplo donde también se ven los aplomos en los caballos, en las vacas también, quien esté relacionado al campo, alguien que esté acá o los que puedan ser veterinarios o lo que sea, lo habrán visto, lo habrán estudiado. Entonces, teníamos las líneas. Tengo esta línea que me da la inclinación de 30 grados, ¿con qué es? Es con la horizontal, ¿sí? Una horizontal que pasa sobre la mitad o sobre el tercer trocante del fémur, aquí. Ahí mido. Y luego entonces tengo las mediciones de un perro con el anterior, ya tengo la grupa, tengo el ángulo. Entonces empiezo a tener un perro medido en angulaciones. Esto es visual, pero los aplomos, vuelvo hacia atrás, estos aplomos, que yo les marqué acá, estos aplomos, los de aquí, estos dos aplomos, esos aplomos se pueden ver perfectamente en un perro parado. Perfectamente se pueden ver. Hay que tirar esas líneas, hay que saber de dónde a dónde van y las puedo visualizar. No es y esto es un ejercicio. A ver, hay gente que ve el cielo y sabe cuál es la constelación de Orión u otra constelación. La mayoría que no entendemos eso, miramos el cielo, lo único que vemos son un montón de puntitos celestes. Y hay gente que ve
pero esa gente no es que levantó un día la cabeza, miró al cielo y dijo, mirá la constelación de Orión, qué bárbaro. No, tienen años de práctica. Hay que practicar, hay que intentar verlo. Véanlo, ¿no quieren verlo en sus perros? Muy bien, tomen fotos, vuelvan a ver esto ahora cuando lo subamos, y tomen fotos de perro y traten de ver esto, traten de tirar línea, saquen fotocopia de los perros, mírenlo, y van a ver que todo esto aparece, lo van a poder medir. Entonces, vamos a ver cómo son. Yo parto de este perro, que puedo intentar visualizar, y yo insisto, no me gustaría que después nadie diga que el perro que puse en ejemplo, si tenía sobreangulación, yo no estoy hablando hoy de angulación, estoy hablando de aplomos. Yo puedo aplomar el perro que quiero, y eso me va a dar si el perro está bien aplomado o mal aplomado. O sea que las fotos no tienen que ver con lo bueno o malo. Yo acá estoy dando ejemplos de cómo son los aplomos. Yo parto, cuando estoy parado frente a un perro, tengo esto. Puedo visualizar más o menos su húmero, puedo analizar su escápula y más o menos su grupa. Entonces, yo empiezo a tirar una línea si quiero el posterior, ¿sí? Busqué dónde está la parte, ahí yo un poquito la marqué, por acá me da idea, bajo y trato de tocar la rodilla. Continúo, vengo a la punta de la cadera, acá atrás, acá abajo, en el isquion, tiro una línea, veo dónde me cae, si está muy adelante, si está cerca, si me caen los dedos. En este caso, por ejemplo, cae un poco más adelante, ¿sí? Me voy adelante, tiro la primera línea que yo tiré me cae por delante del pie, está muy bien, estoy bien, bárbaro. Tiro la segunda línea, me cae bien. Tiro, ahora voy a la tercera línea, está puesta acá, en este último, quiere decir que yo esto en un perro parado lo puedo ver, lo puedo medir con la vista. Y si me quiero acostumbrar, insisto, les digo, está lleno internet de fotos, lleno de fotos de perros de costado, llenos de lo que quieran, americano, europeo, canadiense, plutoniano, de Venus, de donde sea, está lleno. Háganlo como ejercicio. Tomen una regla y traten de buscar esas líneas para acostumbrarse a verlo en un perro, porque las tenemos que visualizar, no las podemos medir en una pista. Bueno, una vez que tienen eso y que lo vieron, después lo pueden corroborar con el movimiento. Y van a ver si un perro se mueve realmente bien de acuerdo a lo que vieron o se mueve mal. ¿Mm? Cuando ustedes están juzgando su perro o están en una pista juzgando, porque muchos quizás de los que estamos acá somos jueces y muchos quizás van a ser jueces, ojalá, en una pista no van a poder medir esto, no van a poder ir con una regla para medir el perro, van a tener que estar acostumbrados a mirar un perro y saber si ese anterior es un buen anterior o es un mal anterior. ¿Mm? Cuando el cuerpo de perro es cuadrado, se impone el galope de suspensión y la facilidad para saltar. Esto es una definición de cuerpo cuadrado. Se impone el galope. ¿Qué es el boxer? Es un galopador lento. Y es un saltador. ¿Se acuerdan cuando venían los circos que venían con los boxers, jugaban, no sé, al básquet, a qué jugaban, tiraban la pelota, cómo saltaban? Es un saltador. Se impone porque es un perro cuadrado. ¿Mm? Bien, vamos a meternos en movimiento. Porque hasta ahora hablamos algo de movimiento, pero básicamente hablamos de perros parados. Porque yo me basé en algunas cosas de movimiento para que ustedes puedan entender a plomo. Vamos a intentar hablar de movimiento. La amplitud de la extensión de la mano, ¿por qué está dada? Está determinada por la angulación del hombro. ¿Sí? Y tiene dos variables. Una es la inclinación de la escápula y la otra el largo del húmero. ¿Se acuerdan que como habíamos visto había dos variables muy importantes que eran la inclinación de la escápula y el largo del húmero? Eso eran las dos grandes variables del problema de estructura. Después se sumaba el pecho, después se suma un montón de cosas. Pero básicamente esas son las dos grandes variables con respecto a la angulación anterior. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué un perro que tiene un húmero más corto o lo que sea, una escápula más parada, no llega más adelante? ¿Por qué? Por esto que dice acá. Dice que la cabeza del húmero tiene una apófisis o saliente que impide la extensión total de la articulación. Un día, en la evolución, se ve que la escápula le dijo, húmero, vos no te podés ir donde querés hacia adelante, porque si no me vas a romper la articulación. Yo te voy a poner una pequeña apófisis que no te va a dejar ir.
Eso es lo que marca la extensión, o sea que hay una cuestión anatómica que no permite que se vaya más allá de determinado ángulo. Entonces acá juega un papel muy importante la inclinación de la escápula y el largo del húmero. Entonces, más allá de lo que nos gustaría ver en nuestro perro, tenemos algo anatómico, no va a ir más allá, aunque quiera, aunque vos quieras, no va a ir más allá. Va a tener un freno, es anatómico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese freno está condicionado con la angulación de la articulación. Bien, miren qué interesante, hay visiones distintas. Fíjense, está de World Wide Boxer, el ángulo del hombro es de aproximadamente 90 grados, aunque se ha demostrado que el ángulo real es realmente 100 a 110 grados en el punto del hombro. Si el omóplato está en un ángulo de 45 de la horizontal, este ángulo de 45 es el ángulo más importante para la extensión de la pata delantera. A ver, si el ángulo es de 100 a 110 grados, como se plantea, no estamos hablando de un perro cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo una biomecánica que me manda sobre lo que dice el estándar. O modificamos el estándar y lo llevamos a 100, y entonces vamos a salir del perro cuadrado, vamos a salir de esas normas biomecánicas de un perro cuadrado, y vamos a ir hacia un lado, o le ponemos la angulación que nos guste y que resulte lo que resulte. Todos hablan de 90 grados, aproximadamente 110 no es aproximadamente 90, no es 90. Podemos discutir, ¿es 90 o 93? Bárbaro, sentémonos, veamos, midamos, podemos estar a 110, es un montón. Entonces, son interpretaciones, pero digo, ¿basadas en qué? Casi todos, muchos de los estándares que estamos viendo, estoy viendo, hablan de que debe tener casi 90, el americano dice casi 90, dice que la angulación de la escápula con la horizontal debe ser de 45, pero no me dice más nada del húmero. O sea, es como que me deja el húmero librado a lo que a mí me guste. Cuando el estándar de FCI dice el ángulo es recto, 90, y las determinaciones de estructura y movimiento de un perro cuadrado me habla del ángulo 90, yo por ahora me quedo con el 90. Si la luz roja es del semáforo, la luz roja es la luz que yo no puedo pasar, hasta que no pongamos una violeta, que la pintemos, hagamos algo, la luz roja me implica que no tengo que pasar. Quiere decir que las normativas dicen que usted con luz roja no puede pasar. Las normativas del estándar dicen que es 90 grados. Al decirme, y en esto sí, el de FCI es mucho más correcto, dice es 90. Quiere decir que para yo tener un ángulo de 90, necesito dos porciones que estén ubicadas a 45 grados cada una. Porque si yo, como hacen otros estándares, hablo de 45 grados sobre el horizontal de la escápula, pero no digo cómo está el húmero, lo dejo librado a lo que a mí se me ocurra. Pero también vuelvo a decir de ese equilibrio entre delantero y posterior. Bien, el movimiento de frente y desde atrás. ¿Qué dice el American Boxer Club? Que es, como le dije, el estándar que mejor definido tiene en la observación del perro, hacia adelante y hacia atrás. Los otros no dicen nada, hablan de hidalguía, hablan de no sé cuántas pavadas, pero no hablan de cómo tiene que ser. El American Boxer Club lo dice, yo lo puse en inglés, es lo que dice la traducción. Dice que las patas son paralelas. Hay muchos que entienden cuando dicen que son paralelas, el movimiento es una al lado de la otra, paralela, como si fuese un wild, un smooth. Son paralelas hasta, miren qué interesante, hasta que estrecha la huella, quiere decir que si venía pisando paralelo, empieza a ir hacia adentro, en proporción al aumento de la velocidad. Luego las piernas entran debajo del cuerpo, pero nunca deben cruzarse, ni ir a un plano medio tampoco,
Esto es importante decirlo porque, por ejemplo, el Siberian va a un plano donde pisa una mano, donde dejó la huella la otra. En el boxer no debe ser así, deben ser hacia adentro, cercanas, pero no toparse. Y las posteriores, con respecto al posterior, dice a medida que aumenta la velocidad, la pista trasera, normalmente ancha, se volverá más estrecha. Así es como debe moverse un boxer. No tiene que venir recto, no tiene que sacar para afuera, no tiene que sacar el codo. Tiene que venir en esta posición hacia adelante. Por supuesto que yo el perro apenas se empieza a mover, no voy a pretender que haga esto porque el estándar americano es muy claro, decir, a medida que aumenta la velocidad. No que si yo estoy parado, el perro da 4 pasos y tiene que pisar hacia adelante. Entendamos lo que nos dice un estándar. Yo lamento realmente que el estándar de FSI no tenga esto, me parece maravilloso. Por otro lado, a veces me he preguntado por qué mucha gente que cría boxer americano lo busca con que el perro venga paralelo como un smooth. Entonces digo, vamos a leer los estándares por lo que los estándares dicen. Y este estándar es mucho mejor en algunas cosas, pero tendríamos que estudiarlo. Acá tenemos algunos defectos, ¿no es cierto? Tiene que venir hacia adentro, no demasiado, o cruzarse. Acá lo tienen. En la 1 es como debería ser. Fíjense cuando va hacia adentro en demasía, hacia la misma línea, y en este ya directamente se cruzan. Ven que acá, si ustedes miran las flechas acá abajo, tienen que estar cercanas hacia adentro, no en el mismo plano como el Siberian, ni tampoco cruzarse. ¿Por qué pasa eso? Porque la estabilidad dinámica, ¿qué significa la estabilidad dinámica? Esa es aquella estabilidad que necesita un cuerpo para aumentar su velocidad, para correr y estar en equilibrio. Ustedes me dirán, bueno, pero esto no sé dónde pasa. Miren, fíjense, estos dos corredores están llevando hacia adentro el plano medio y son seres humanos. Quiere decir que esto es una ley más de la biomecánica. No nos damos cuenta, lo hacemos nosotros cuando corremos. Mañana cuando salgan a correr, fíjense, una vez que aumenten la velocidad, hacia dónde llevan su pie. Y lo van a llevar hacia adentro, porque es una ley de la biodinámica. Y la ley son leyes físicas de la biodinámica. Vos me dirás, a mí no me gusta correr así, me gustaría correr con los planos derechos. No vas a poder, porque cuando aumente la velocidad, tu cuerpo va a hacer que eso vaya así. Es ese balance biodinámico que nos da, es como, yo le explicaba el otro día a Uruguay, le digo, Uruguay, si yo tomo fuerza, carrera, porque es un tipo fuerte, grandote, y vos estás parado, y yo tiro todo mi cuerpo, te voy a mover. Porque la ley física dice que un cuerpo cuando se tira contra otro cuerpo, si el cuerpo no está suficientemente con las piernas separadas o lo que sea, para aguantar ese impulso, se mueve. Y tiene algo que tiene que ver con el movimiento. Hasta las grandes torres se mueven con el viento. Biodinámico. Aquí vemos el mismo perro de atrás, con los defectos que podemos tener en la ida, cuando pasa el perro. Acá tenemos otros, de cómo tienen que ser esos ángulos. Tiene que ir hacia adentro a medida que avanza, pero el perro tiene que moverse en una línea. Miren, acá hay un tema muy lindo, muy interesante. Acá tenemos un perro adelante que tiene una muy buena angulación anterior y tiene un alcance hacia adelante de un empuje de 55 centímetros para un perro de 60. Yo le dije que tenía que ser algo menor a su altura. Bien, ahí tenemos cómo es la impulsión del tren posterior en el movimiento, pisa acá e impulsa la pata hacia atrás y ahí le da el movimiento a toda la figura. Y se extiende hasta la posición 2 y luego la va a retraer. ¿Por qué? La va a retraer para volver a hacer el impulso. Cuando la tibia es muy corta o larga, modifica este impulso. Bien, ¿qué pasa cuando el perro es sobreangulado? Buen desplazamiento de las manos,
impulsos de posteriores llevan a un movimiento más rápido. Posiblemente se cruce. La llegada de pata es superior a la llegada posterior de las manos y se la golpea. ¿Qué hace el perro? Ustedes habrán visto muchas veces perros que al trotar los vemos redondo y tratan de cruzar las manos. ¿Qué quiere decir? Que mete la mano por debajo del cuerpo entre las patas o pasa las patas entre las manos tratando de compensarse. Porque como es sobreangulado, o puede ser corto de angulación anterior, después habría que ver, el perro se toca. Al tocarse trata de acomodar, trata de compensar su peso a lo mejor que puede para no llevarse por delante. Porque en definitiva, cuando está descompensado son como dos perros. Entonces, a ver, lo voy a hacer más esquemático. El perro de atrás pisa al perro de adelante. El perro de adelante, para no ser pisado por el perro de atrás, corre la pata, las manos, para no ser pisado. Entonces, el perro se pone en dos ejes. En vez de ir un eje detrás del otro, o sea que cuando vuelve con la mano izquierda y lleva adelante la pata izquierda, que va a pisar donde apoyó medianamente la mano, al tener ese desbalance y van a chocar, corre uno o corre el otro. Y eso lo descompensa. Si un perro con un buen balance de llegada entre mano y pata tiene que correr 20 kilómetros, lo va a hacer pausadamente, relajadamente, y el otro perro se va a cansar de venir con un cuerpo cruzado, porque un cuerpo cruzado quiere decir que los dorsales, que son los músculos que se mueven arriba en el top line, no están trabajando de la misma manera porque el perro está cruzado. Les hago un ejemplo. Traten de correr, ustedes mañana, no sé quién corre de los que me escuchan, si alguno corre, traten de correr 5 kilómetros con los pies más o menos cruzados, como corriendo de costado. Cuando llegan, tienen que pedir un Uber para volver, porque le va a doler todo el cuerpo. Lo mismo le empieza a pasar a ese perro. Entonces son perros que, desde el punto de vista biomecánico, no son correctos. Y le va a traer problemas. Y no va a ser un perro con el que van a poder competir, un perro con el que van a poder salir a correr, porque es un perro que se cansa, que le va a traer problemas, y con el tiempo va a desarrollar un montón de problemas si es un perro que corre. Si un perro está sentado en la cocina, no le va a traer problemas. Bien. Bueno, arriba tenemos un perro con un desplazamiento correcto. Fíjense cuando hace la impulsión. Acá, cuando hace la impulsión, como llega perfecto, levanta. Cuando levanta tiene que quedar perpendicular. Aquí casi la punta de garrón, la articulación, ya despegó. Esta pata ahora va a ir hacia adelante buscando esta posición y esta va a repetir todo este juego. Esa es la impulsión. Abajo en un perro sobreangulado, cuando hace esta impulsión es mediana. Ven que no llega perfecto como tiene que llegar con toda la impulsión del pie. Si lo hace, le va a imprimir una fuerza superior a esta. O sea, que yo he escuchado muchísimas veces, muchas personas que ven un perro sobreangulado y dicen, mirá la impulsión posterior que tiene. Y sí, tiene mucha impulsión, pero no es correcta. No es correcta porque tiene una sobreimpulsión. Tendría que ser sobreangulado adelante para aguantar eso. Si no, me va a traer problemas en el anterior. El perro va a buscar una posición para soportar eso. Entonces, cuidado con el famoso del perro, cómo impulsa de atrás, cómo patea. Cuidado con eso. No nos confundamos con la sobreangulación, con la patada del perro. Veamos ahora qué pasa cuando es corto de angulaciones. Para producir impulso lo hace desde una posición algo más adelantada, porque la pata está más adelantada. No es lo importante que debería ser, digamos, va a tener una menos impulsión. Si la anterior está bien balanceado, ¿qué pasa? Va a tener menos impulsión, entonces ese anterior no va a necesitar ir tan adelante, porque si va tan adelante va a tener que compensar esa patada para no quedar corto, y muchas veces hay muchos perros que si ustedes lo filman y lo ven, lo que va a hacer el perro es levantar con los músculos dorsales, lumbares, va a levantar un poco el posterior para poder balancear el movimiento del anterior. Si ustedes lo filman, van a ver que son perros que de pronto hacen una cifosis llevando los músculos del posterior para balancearlo. Yo tengo una filmación maravillosa de eso,
y una fotografía. Lo que pasa es que del perro, es un perro de alguien acá del país, y no quisiera ponerlo, salvo que él un día me dé el ok, pero es maravilloso, no por criticar al perro, sino es maravilloso desde el punto de vista de lo que es un movimiento compensatorio del movimiento. Eso se da en los perros que muchas veces tienen problemas en el posterior. El perro que es muy corto de atrás no va a tener una buena impulsión. Por eso les digo, acá nos peleamos cuando uno dice, no, porque los americanos son sobreangulados, no, porque hay muchos europeos que son cortos. Son dos defectos, ¿eh? Son dos defectos. La poca angulación o la mucha angulación. Son dos defectos. Me trae problemas en el andar. Entonces, todo lo que me traiga problemas en el andar, a mí no me interesa qué línea o no la traiga. Son defectos. Entonces, empecemos a dejar esta pelea que tenemos para empezar a buscar perros correctos. Tenemos que buscar perros correctos, angulaciones correctas. Ni mucho, ni poco, ni más o menos. Tiene que tener una angulación correcta. ¿Cómo logro saber si un perro tiene una angulación correcta con los aplomos? Mire, acá tenemos, por ejemplo, la figura de arriba. Acá arriba tenemos un perro con un movimiento espectacular. Fíjense cómo esa línea cae suavemente hacia adelante. Y acá tenemos un perro con problemas en el movimiento, ¿sí? Puede ser sobreangulado, podría ser corto de angulación. Fíjense cómo ese movimiento va a caer más abruptamente, va a golpear, y muy posiblemente ustedes habrán escuchado las leyes de la física que dicen que a toda acción hay una reacción. Entonces, si ese perro, en vez de golpear con su tren anterior suavemente sobre el piso para volver a generar desde el posterior y otra vez recibir y sentirse cómodo, cada vez que golpee va a tener una reacción en el resto a ese golpe de sus articulaciones y llega un punto en que le empieza a molestar el moverse. Entonces, si usted lo deja solo, mejor el perro pasuquea, o conejea, o hace algún tipo de movimiento para compensar, para no tener ese dolor. ¿A quién le gusta correr y tener dolor cuando corre? ¿Sí? A nadie. Si usted sale a correr con unas alpargatas, posiblemente tenga una mayor presión sobre los talones y le golpeteen los talones que si sale con una buena zapatilla. Entonces, ¿por qué gasta 7, 8, 10 mil pesos o más en una buena zapatilla? Para no sentir ese golpe, al perro le va a pasar lo mismo. Entonces, cuidado, porque nosotros generamos la condición genética de generación en generación. Entonces, cuando hacemos y generamos esa generación de problemas, lo vamos pasando de generación en generación. Yo diría que no sabemos dónde salir porque no sabemos cómo buscar y encontrar un perro que nos modifique el problema que tenemos. Bien. El movimiento entonces, chicos, fluido y suave. Más potente y armónico resultará a los ojos del observador. Quiere decir que, a ver, porque cuando hablamos de potente, yo supongo que cuando los estándares y demás hablan de potencia, un perro que se mueva rápidamente, con fuerza, un perro que tiene problemas y que puede llegar a tener dolores por la forma de pegar en el piso y demás, no va a hacer eso. El perro que va a andar más rápido y suavemente es el perro que está bien construido. Además del exceso de energía que consume todos esos malos movimientos. El arco, cuanto más aplanado, más equilibrado y armónico sea el cuerpo y el movimiento, ¿sí? Cuanto más aplanado el arco, más fluido será el andar. Cuando hombros son bien angulados, los choques no tienen mayor efecto porque hace como un amortiguador el ángulo anterior, amortigua. Cuando el ángulo está muy abierto le cuesta más, si estuviera muy cerrado lo mismo. Tiene que tener esa angulación que le permite hacer una amortiguación distinta de la presión sobre la articulación escapulohumeral. Bien, y acá vamos a otro tema. Si yo veo un perro que en un ring trota libre con la cabeza alta, sé que tengo un problema, porque la tendencia es a bajar la cabeza, no a subirla. ¿Qué pasa cuando yo tengo un handler
que lleva la cabeza colgada para mostrarlo porque el perro no va. Acá habría que ver varias cosas. Yo muchas veces lo he discutido con algunos handlers amigos y me dicen, pero porque el perro no va. Epa, falta un problema de adiestramiento. Que si lo adiestras el perro va. Los ovejeristas lo llevan adelante el perro. No van colgando con el perro. Entonces, cuidado que no nos esté faltando una cuestión de trabajo sobre el perro para que el perro se presente normal y no tener que llevarlo colgado, porque parece que el perro si va con la cabeza y voy a lo que dice el estándar, y daría por ir con la cabeza, pero si va con esa cabeza levantada, sea porque el perro tiene ese problema o porque el handler lo lleva, a mí me está mostrando un problema. Yo se lo puedo advertir una vez al handler y decirle, soltalo, que el perro vaya como está construido, libre. Si no lo hace, yo lo descarto, porque el handler, si lo vuelve a hacer, me puede estar diciendo, no tengo otra forma de presentarlo. Y si el handler me lo está presentando de esa forma es porque tiene un problema que no quiere que se vea, o cuál es. A mí no me interesa ver la presentación de un perro. Y acá pongo un ejemplo. Parece un movimiento maravilloso, pero está fuera de estándar. Esa no es la posición que tiene que tener un boxer al andar. Miren estos ejemplos. Miren qué hermoso. Y esto no estoy hablando de este perro, no sé ni quién es, ni me interesa. Digo, fíjense el perro acá en la de arriba. Miren ese dorso. Miren cómo coloca las manos, cómo las patas. Tiene un movimiento como les mostré de esos dibujos. ¿Se acuerdan de ese dibujo que les mostré? Ahora miren el perro cuando posiblemente lo esté frenando porque el perro se le vaya. No sé qué pasa, pero le levanta con la correa el cuello. Miren cómo se transforma todo, ¿no? El mismo perro. Miren el top line. Ahí tiene el top line donde le estoy marcando. Tiene una pequeña quebradura. Entonces, yo juez, ¿cuánto puede tardar el redondo de un perro? A ver, díganme, segundos. 8 segundos, 7 segundos. Yo veo este perro, el de abajo. Yo digo, ¿tiene un problema de conformación? ¿Algún problema de estructura tiene este perro? Porque no me digan que este es un movimiento como el que venimos hablando. Ahora, miren el de arriba. O me dicen, no, bueno, el de arriba, qué buen movimiento. Muchacho, el mismo perro. La diferencia es donde está puesta la correa. Entonces, yo, como juez, al perro de abajo lo dejo de lado. Yo digo, acá hay un problema, a lo mejor no puedo ver el problema en 8 segundos. Tengo ese mandrake. Lo dejo pasar, no es el perro que me interesa. Al de arriba lo miro extasiado. Digo, es el mismo perro. Entonces, cuidado con las presentaciones. Porque cuando un handler entra con un perro así colgado, ¿sabe qué está haciendo? ¿Sabe cómo tiene que mostrar un boxer? ¿O no sabemos cómo tiene que moverse un boxer? ¿Cuál es el punto? ¿Un problema de handler? ¿Un problema del dueño? ¿Dónde está el problema? El movimiento del boxer, la posición corporal es la de arriba, la de abajo no lo es, y es el mismo perro. A lo mejor, insisto, acá lo está frenando porque el perro se le fue, no sé, ni quiero criticar a quien lo presenta, porque a lo mejor es uno de los que está sentado acá, no lo sé. Simplemente digo, el de arriba, maravilloso, el de abajo no me gusta. Y como hay una correa que está frenando, o está elevando, o está tironeando ese cuello, acá, el perro es este, porque acá está normal, miren la correa. Este es el perro normal. Entonces este perro tiene, ojo, handlers, cuando presentan este perro de acá abajo, que a lo mejor están tapando esa maravilla. Cuando le tiro las líneas, fíjense, cuando tiro las líneas, ¿parecerían iguales? No, es diferente. Quedó en desbalance una pata, esa pata no va a llegar cuando llegue la anterior. Miren cómo está la de adelante, dónde llegan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que si yo te muestro estas dos cosas, hay un desbalance? ¿Dónde está? Ni una foto me lo va a decir, porque a veces para ver un real desbalance habría que ver mover el perro varias vueltas, muchas vueltas, y verlo si se fatiga, si no se fatiga. Ahora, el de abajo, yo particularmente no me gusta. Sería un perro que si lo veo en pista no me gusta, tiene un movimiento totalmente atípico de un perro cuadrado.
El de arriba, si yo tengo dos perros y tengo que elegir uno, no me interesan muchas cosas que pueda tener este perro, yo le daría al perro de arriba, porque tiene un movimiento que me habla de cómo es su estructura. Seguramente ese perro, si lo paro, tiene la grupa que debe tener, el posterior que debe tener, la angulación anterior que debe tener, tiene el dorso que debe tener, la posición del cuello, la proporción de cabeza con el cuerpo que debe tener. Y ahí está. Fíjense lo que yo les decía, dónde debe llegar. Cuando llega el impulso de la pata, debe llegar un poco adelante de donde llega el morro. Miren, ¿se dan cuenta cómo este tema del balance en el boxer es tan jodido, es tan difícil, porque es increíblemente perfecto? ¿Mm? Acá un poquitito vamos a lo mismo, fíjense en el de adelante, tira la correa de atrás, modifica casi absolutamente el movimiento del perro. Acá vamos lo mismo, lo tira, el perro está desbalanceado, está bien, hay una tirada de cadena, pero yo simplemente les quiero mostrar nada más que cómo la cadena en un determinado momento desbalancea al perro. Bien, vamos entonces a esta parte, a la posición del cuello, otro tema para ver cómo va el cuello del boxer en el movimiento, tiene que ser hacia adelante, en un ángulo no demasiado alto, no debe ser a 45, debe ser a menor cantidad de grados, unos 35 grados, 32 grados, hacia adelante y nunca parado. Entonces, cuidado, que para medir el movimiento del boxer, siempre la mayoría se fija acá, en cómo llega la mano y la pata. Si la mano y la pata acá me llega bien, el perro se mueve bien. No, no es así. Hay que intentar ver el todo, alcance de la mano, alcance de la pata, llegada, posición del cuello, posición del dorso. Hay que ver el todo porque el perro es un todo. Armado de apartes, pero es un todo. Bien, dos fuerzas entran en juego en el movimiento hacia adelante. El peso del cuerpo, por un lado, y la fuerza motriz. Peso de cuerpo. Para compensar, debe levantar el cuerpo. Para desplazarse va hacia arriba, pero hacia adelante, da ese pequeño salto. ¿Y qué pasa con la fuerza motriz? Cuanto mejor las angulaciones de posterior, más poderosa será la impulsión. Pero la mano debe ser capaz de absorber ese empuje hacia adelante. Veamos. Acá tenemos 4 figuras de 4 perros sacados de fotos reales. Fíjense el movimiento. Fíjense cómo este perro está llegando, cómo está cubriendo terreno. Y son todos distintos. Tienen movimientos medianamente parecidos todos. Todos tienen un movimiento parecido. Todos movimientos más que correctos, o movimientos terriblemente correctos, los 4, y tienen algunas diferencias, más alta la cabeza, un poquitito, la pata, pero en general este es el movimiento. Bien, vamos a hablar de las medidas biomecánicas. Habrán escuchado alguna vez hablar de las proporciones áureas. Las proporciones áureas son unas proporciones que están en la naturaleza. Quien era un seguidor, hubo muchos artistas, entre ellos Da Vinci fue un seguidor. De hecho, ese famoso dibujo que tiene hecho sobre un hombre con las proporciones, que está como abierto de brazos, con las proporciones, esas son las proporciones áureas. Los nautilus, que son como una especie de caracoles redondos, antiguos, la celda, entonces después apareció un tal, hay alguien que a esto lo llevó matemáticamente y lo empezó a contabilizar matemáticamente, se llamaba Fibonacci, hizo los famosos números de Fibonacci sobre las proporciones áureas, y un montón de gente empezó a buscar dónde más se presentaban estas proporciones áureas. Tal Eugene Cherunalinsky
hizo esto sobre el pastor ruso, hoy no me acordaba cuál era, que es, yo puedo estar errándole el nombre de la raza, es como si fuera un schnauzer gigante, negro, con mucho pelo. Bueno, hizo esos estudios. Terrier negro ruso. Disculpa. ¿Cómo? Terrier negro ruso. Terrier negro ruso. Eso. Exactamente, gracias Iván. Hizo estudios sobre eso, después se hicieron estudios sobre el Doberman. Yo me tomé el atrevimiento de copiar esos estudios que se hicieron sobre Doberman y llevarlos al boxer a ver si el boxer entraba dentro de estas proporciones áureas que había hecho Eugene Lunalinsky, y la verdad que entra. Entonces, tiene varios enunciados. Partimos que son principios. Uno es el de la proporcionalidad 2-1-1. Primera medida a tener en cuenta: punta de la cruz, raíz de la cola, relación constante de 2-1-1. ¿Sí? Esto todo lo habremos estudiado cuando estudiamos el boxer en nuestros comienzos, que tiene que tener dos veces, tiene que entrar desde la columna, desde donde termina el tórax a donde empieza la cola, o sea, lumbar y la parte sacra. Eso tiene que entrar 2 veces en lo que es toda la parte desde el final del cuello, donde empieza el dorso, hasta la zona lumbar. ¿Sí? Esto lo habrán visto, están montones de libros. Bueno, resulta que una de estas cosas yo me asombré cuando entraba dentro de estos principios de Eugene Lunalinsky. ¿Sí? Luego hay otro principio, el del corrector del ángulo pendular, porque el corrector del ángulo pendular, después vamos a ver que hay un principio biomecánico que es el del péndulo, ¿sí? Esto es lo que dice que tiene que haber una línea recta, una central de la escápula y línea a lo largo del hueso ilíaco, ¿sí? Estas dos se tienen que juntar más o menos a la altura de la mitad de lo que es el perro, formar un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando uno empieza a buscar increíblemente las escápulas 45, para que dé, y más o menos en el medio, buscamos las grupas de 30 y da perfecto arriba la de la angulación. Entonces, eso nos da el principio de la determinación de la forma. Y ahora lo vamos a ver, está basado en esto también, el ángulo, el principio del péndulo. ¿Sí? Se unen y todo esto se va a ir modificando de acuerdo al movimiento. Quiere decir que todas estas líneas que se van marcando acá tienen que ver con las líneas del perro, se va moviendo, las podríamos seguir indefinidamente todas, yo puse algunas nada más para que se vea de qué tiene que ver con un balanceo del movimiento. La forma del perro se determina mediante el giro del ángulo de 90 grados entre la recta seca de los ejes oscilantes. Así, de huesos pélvicos en ángulo obtuso resulta un cuerpo más largo. A ver, lo interesante de esto es que nuestro perro va entrando en estos principios de las proporciones áureas, que son, la oreja tiene una proporción áurea, hay muchas flores que tienen proporciones áureas, son proporciones correctas de la naturaleza. Habría que ver por qué cuando todos estos tipos en los fines del siglo XIX empezaron a crear muchas razas que tenían que ver con el trabajo, empezaron a armar razas cuadradas. Quizás ellos seguían estos principios que no estaban escritos, principios que podían ser del acervo popular, principios populares en ese momento entre los sinófilos, algunos escritos, otros no, pero es maravilloso que todas estas proporciones áureas redactadas por Lunalinsky, de pronto nuestro perro entran maravillosamente. A mí realmente me encantó, es un trabajo que me encantó hacerlo porque dije, estamos dentro de las proporciones maravillosas de la naturaleza. ¿Ven? Acá viene este tema del balancín, el perro que se balancea
teniendo este tipo de proporciones. Es un dibujo del American Kennel Club, del ABC, perdón, del American Boxer Club, cómo hace ese balancín. ¿Qué pasa? Acá yo no sigo la escápula, una escápula más parada, ¿sí? Una grupa, un poquitito más parada, digamos, altero ese normal 30 y 45 de la escápula, y cuando tiro ya no me da ese ángulo recto, me lo da más adelante, sobre un perro, se me altera. Acá adelante pasa lo mismo, ¿se dan cuenta? Fíjense qué interesante esto. Acá, este perro se cae, rompió con la falta de angulación, como podemos tener en una escápula muy parada, o en una grupa muy sentada, o en una grupa muy parada. Podemos buscar la falta de la correcta angulación de la grupa, me va a alterar el balancín, me va a alterar esto, lo que vimos antes, esto, me va a alterar esto, ¿sí? Cuando todo esto se altera, este es un perro que se va a caer. Por supuesto no se va a caer. ¿Qué va a hacer? Va a modificar el andar con todo el tren anterior para no caerse. Pero se dan cuenta que todo este tema de la construcción y de las medidas, tiene que ver con cuestiones físicas. Se va a caer porque es física. No se va a caer porque es americano, o es brasilero, o es de Manchuria. Se va a caer porque rompe con las medidas físicas de la biomecánica. Vamos a ver otro principio. El principio de las dos líneas horizontales. Por ejemplo, en este dibujo, la primera línea horizontal que debe pasar por la articulación de escápula humeral y coxofemoral se da, y en la que debe pasar por la del codo y la rodilla, que deberían estar en la misma altura, acá en este dibujo no se da, pero debería darse, tendrían que estar perfectos. Yo por eso pongo a veces dibujos que tienen estas equivocaciones, para ustedes que vean también que son dibujos, ¿sí? No son verdades, son dibujos que marcan principios, es para esquematizar principios. Estas dos líneas deberían pasar, una por la escápula humeral y coxofemoral, y otro por la húmero radial y la femorotibial. Acá y acá. Principio de las dos líneas verticales. ¡Wow! Cuando vemos el principio de las dos líneas verticales, fíjense en la primera. Era la que hablamos, ¿se acuerdan? Cuando estaba esta línea en perfecta proporción, nos da el ángulo anterior de 90. Entonces quiere decir que cuando vemos cómo tiene que estar construido un perro en el cuadrado que nos dijimos, que encontramos, esta línea es fundamental. Entonces no era arbitrario que dijéramos que tiene que estar. Miren. Cruza los ejes longitudinales al cuerpo. Perdón, sí, está perfecta, pensé que estaba corrida. En la base de la cola, y tiene que bajar y pasar por detrás de la rodilla. Otra, principio de la angulación de las extremidades en relación a la longitud corporal. Esta distancia acá debería ser la misma distancia que hace de la parte posterior de la pata con la parte anterior de los dedos de la mano. Debería ser la misma, más o menos, centímetros más, centímetros menos. La longitud corporal debe ser equivalente a la distancia entre la pata delantera y la pata trasera de un lado. ¿Por qué me da? Porque fíjense qué importante esto cuando hablamos de la angulación del posterior. Si el posterior es muy angulado, esta línea, la que dice 97, va a ser mucho más larga que esta, mucho más larga. Y cuando hablamos de un perro muy corto de angulación, va a ser mucho más corta que esta. Por eso tiene que estar bien equilibrada. Esta distancia del perro, o sea, el largo del perro, debe ser tan larga como esta. Por eso son proporciones áureas, proporciones
perfectas. Principio de la convergencia de las fuerzas. Se hacen las líneas verticales y desde el vértice del ángulo debe cruzar el centro de gravedad del perro. Entonces, cuando estas líneas se modifican, como vimos en el otro dibujo, se va a modificar el centro de gravedad del perro. ¿Está bien? Esto es un dibujo, por Dios es un dibujo. Se va a mover el centro de gravedad del perro. Quiere decir que estas van a fluctuar así, de acuerdo al movimiento, y esto va a ser su fluctuación también, de acuerdo al centro de gravedad. Bueno, si quieren podemos hacer un tema más, que es ver cómo medir lo que vemos. Hay una forma de medir lo que vemos. Dice que la amplitud del gesto de la mano, determinado por la angulación de espalda y largo de brazo. Medida de amplitud de llegada del anterior y la medida prolongada hasta el piso una línea por la articulación escapulohumeral a lo largo del húmero. ¿Qué quiere decir? Yo busco donde pisó el perro, esto por supuesto hay que hacerlo en una foto, no lo van a intentar hacer con un perro moviéndose, imposible, seamos coherentes, esto es una foto. Tenemos una foto de un perro moviéndose de costado, tiramos una línea donde el perro pisó la mano o está pisando la pata, la llevamos hacia arriba. Una vez que llegamos, intentamos pasar por la mano que está adelantada, por la articulación, más o menos la articulación escapulohumeral. Y debe llegar a donde va a tener la mayor extensión la mano, que es donde va a apoyar. Lo mismo con la articulación coxofemoral. ¿Sí? Acá tracé una, cambié de dibujo, marco la de atrás, tengo la de adelante, puedo marcar la del cuello, la inclinación, que no tiene que ser la de 45 grados con el cuello arriba, el movimiento en este perro, se lo podemos hacer tranquilamente con una foto. ¿Se van dando cuenta de lo que voy haciendo? Empiezo a medir las distancias del perro, mido donde pisa, voy hacia adelante una articulación, que es la escápula humeral, trato de pasarlo más cerca de esa articulación, que por acá debe estar más o menos, no está acá la articulación porque está extendido, como está extendido, la pata debe estar acá más o menos la articulación. Es un error pensar de que podría estar acá, porque se extendió, la articulación se extendió, subió, así que debe estar, sí, más o menos por ahí. Bajo, busco la coxofemoral y llego hacia atrás. Entonces, podemos ver ahora cómo es el movimiento. Volvemos a lo mismo, tomamos otro, volvemos a marcar las tres líneas. Marcamos las tres líneas. Podemos medir qué distancia hay de uno y otro. Son prácticamente iguales. Ahora trazamos la línea semielíptica. La deja ser perfectamente. La puedo llevar acá arriba, la puedo poner acá abajo. El tema es que me marque una elipsis. Pasamos a un perro que es sobreangulado en su posterior, que es largo de tibia. Miren, tiro una línea, la del medio. Cuando intento medir el anterior y el posterior en las líneas, se va adelante. Acá, ¿qué es lo que voy a encontrar con esto, chicos? Un movimiento no equilibrado. Y esto lo pueden hacer, tomen una foto, cientos de miles de fotos. Es hacer tres líneas, lo pueden hacer con una regla, lo pueden hacer si tienen un programa de computación, lo pueden hacer, no es difícil. Y acá, en este perro, si lo ven, parece de un buen movimiento. Cuando ustedes tiran las líneas, no da el perro, está descompensado en su movimiento. Y ahora vamos a ver defectos que se compensan, ¿sí? Miren, son defectos que se neutralizan unos a otros. Pero son defectos al fin. Acá tengo un perro que es corto de húmero y es largo de tibia. Veamos cómo juegan las líneas sobre la figura. Marco, voy arriba, no está, no llega a marcarse acá, con ese ángulo de 90 grados arriba, marca hacia afuera. La confluencia de las líneas es por delante de la línea media. Y fíjense cuando mido el recorrido de los posteriores con los anteriores. El perro, que en esta foto parece un perro balanceado quizás en su andar, porque uno lo ve, parece un perro balanceado, cuando lo medís,
no es tan balanceado. Tiene un desbalance. Entonces, esto con una foto se puede medir. Esto es para aprender. Miren, partamos de esta estructura. Fíjense cómo se mueve este perro. 3 líneas que marcan el desplazamiento. Ahí están. Son muy parecidas, muy iguales. Acá se conformaron bien. Ahora hacemos una línea semielíptica de extremo a extremo. Ahora buscamos aproximadamente las articulaciones escápulo-humeral y trazamos las líneas hacia abajo. Vemos las distancias. Fíjese que todo más o menos en este perro con las medidas se da dentro de medidas normales, balanceadas. Acá se puede ver perfectamente los triángulos del anterior, el triángulo grande que forman las manos, la elipsis que se forma en un perro con buen movimiento. Quiere decir que este perro tiene un buen movimiento, quiere decir que este perro tiene angulaciones posteriores y delanteras que son balanceadas. Tenemos este perro en stake. Acá lo vemos moviéndose. Podemos decir e inferir que ahí están sus huesos. Medimos la inclinación del cuello con respecto a la espalda. Medir el nivel de mano y patas que se hallan en el aire, para ver si esa foto también está equilibrada. Fijamos la línea media en la huella. Tiramos las líneas como vimos antes. ¿Ven? Yo tiro las líneas para ver si el perro está equilibrado. Luego trazo la línea para ver si están equidistantes y de altura la mano y la pata en extensión. Planteo los triángulos. Puedo medirlo. Puedo medir hacia arriba, dónde van, cómo se proyectan. Puedo medir algo más grande incluso y llevarlo más arriba, a ver si queda realmente con un excelente balance de la curva. El balance de la curva es muy bueno. Esta curva yo la pusiera más abajo, acá o acá, va a ser siempre una elipsis fantástica. Volvemos al otro. Lo que tiene este perro, en definitiva, es equilibrio. ¿Qué quiero decir? Yo no pretendo ni siquiera que ustedes a lo mejor se pongan a hacer esto, pero digo, las cosas son medibles, esto marca que hay medidas que tienen que ver con la biomecánica, esto lo pueden hacer en una foto o no hacerlo, tenerlo en cuenta. Sí es importante que aprendan los aplomos. Si los aplomos del perro están bien, esto medianamente se va a cumplir. Si esto se cumple, vamos a tener ese tipo de top line, vamos a tener ese cuello hacia adelante, vamos a tener este balance, que esto es lo que tenemos que buscar, este balance en el movimiento. Esto es lo más importante, equilibrio. El boxer es un perro de equilibrio, no lo dice solamente el estándar, lo dice los perros cuadrados, lo dice Jerunalinsky, lo dicen las otras teorías, hay como 3 o 4 teorías más, tiene la teoría del arco y flecha, todas teorías biomecánicas que al box lo definen como un perro equilibrado. Entonces es una lástima que teniendo un perro de construcción equilibrada, lo desconstruyamos, por no decir destruyamos, y tengamos perros que no son balanceados. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es aprender un poquitito más allá del estándar o mejorar el estándar para que todos podamos entender perfectamente qué es esto.